Me llamo Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Nací en una isla pequeña llamada Madeira, al sur de Portugal, rodeado de mar, viento y montañas. Dicen que los que nacen en una isla siempre miran al horizonte, buscando algo más. Y yo crecí así, mirando lejos, soñando con un mundo que parecía inalcanzable. Mi infancia fue sencilla y dura. Vivíamos en una casa humilde, con paredes delgadas y más sueños que comodidades. Mi madre, Dolores, trabajaba sin descanso para que no nos faltara un plato de comida. Mi padre, José, trabajaba en el Club Andorina, limpiando vestuarios y recogiendo balones. Fue él quien me regaló mi primer contacto con el fútbol, quien me enseñó que la pasión podía nacer incluso en la pobreza. Recuerdo los días en que salía a jugar descalzo por las calles de Funchal. No importaba si el balón era viejo o si llovía. Jugábamos hasta que el sol caía y las farolas encendían una luz amarilla sobre el pavimento mojado. El fútbol era mi refugio, mi alegría, mi escape. Desde muy pequeño supe lo que quería ser. No solo un buen jugador, quería ser el mejor del mundo. Esa idea se me metió en la cabeza como un fuego que nunca se apaga. Algunos se reían de mí. Otros me decían que soñaba demasiado. Pero dentro de mí había una voz que no callaba: si trabajas más que todos, algún día te vas a ganar ese lugar. A los 11 años dejé Madeira. Me fui solo, con una maleta pequeña y el corazón lleno de miedo. Lisboa me esperaba, pero también me dolía dejar atrás a mi familia, a mi madre, a mis amigos, el olor del mar. Recuerdo la primera noche en la pensión del Sporting, las paredes frías, la cama extraña, y el silencio que pesaba. Lloré en silencio, muchas veces. Pero al día siguiente, salía al campo y lo olvidaba todo. Cada entrenamiento era una oportunidad para demostrar que podía con cualquier cosa. Al principio se burlaban de mí. Por mi acento, por ser isleño, por ser diferente. Pero yo no respondía con palabras. Mi respuesta estaba en la cancha. Si me empujaban, corría más rápido. Si me derribaban, me levantaba más fuerte. No tenía otra opción. Era eso o volver a la isla, y no pensaba regresar con las manos vacías. Con el tiempo, los entrenadores empezaron a fijarse en mí. Mi velocidad, mi obsesión por mejorar, mi hambre por ganar. Siempre pedía entrenar un poco más, quedarme después de todos, correr aunque ya no quedara nadie en el campo. A veces me miraban con sorpresa, otras con cansancio. Pero yo no buscaba impresionar, solo quería cumplir mi promesa, ser el mejor. Cuando tenía 17 años debuté con el primer equipo del Sporting. Ese día sentí que el mundo se abría frente a mí. Madeira, mi isla. Mi origen. Cuando pienso en mi infancia, escucho primero el sonido del mar golpeando contra las rocas, el viento del Atlántico cruzando las calles estrechas y empinadas, y el eco de los niños corriendo con una pelota vieja entre las manos. Era un lugar hermoso, pero también difícil. La vida no era fácil para nadie. Crecí en un barrio humilde de Funchal, en una casa pequeña donde todo se compartía, la comida, los sueños y también las preocupaciones. Mi madre, Dolores, era el corazón de nuestro hogar. Fuerte, trabajadora, una mujer que hizo todo lo posible para que no nos faltara nada, aunque muchas veces no teníamos casi nada. Recuerdo verla levantarse antes del amanecer, preparar algo de comer y salir a trabajar limpiando casas o cocinando para otros. Y aún así, siempre tenía una sonrisa, siempre una palabra de aliento. Mi padre, José, trabajaba en el Club Andorina. Era el encargado del material, limpiaba los vestuarios, cuidaba los balones. Él me llevaba con él al club cada vez que podía, y allí empezó mi historia. Yo miraba los partidos detrás de la valla,
esperando el momento en que el balón saliera del campo para correr tras él y devolverlo. En esos segundos, sentía que el mundo se detenía. Aquella pelota era más que un objeto, era la promesa de algo más grande. Jugábamos en cualquier parte. A veces en la calle, otras veces en la playa, o en terrenos de tierra donde el viento del mar te llenaba los ojos de arena. Si no había una pelota, hacíamos una con medias viejas o con botellas de plástico. El fútbol era nuestra forma de soñar despiertos. Yo jugaba con tanta intensidad que a veces los mayores se reían y decían, este chico juega como si el mundo se acabara mañana. Y tal vez tenían razón. Desde niño entendí que no tenía tiempo que perder. Mi apodo era el Llorón. No porque fuera débil, sino porque odiaba perder. Si mi equipo no ganaba, si no hacía un gol, si algo no salía bien, me frustraba. Me tiraba al suelo y lloraba. Era hambre. Hambre de mejorar. Hambre de ganar. El fútbol no era solo una diversión para mí. Era mi salida. Yo veía cómo el trabajo duro apenas alcanzaba para vivir, como muchos jóvenes del barrio se rendían, y me prometí que no quería esa vida. Quería ser alguien, quería ayudar a mi familia, quería cambiar nuestro destino. Mis primeros clubes fueron el Andorina, donde jugaba mi padre, y luego el Nacional. Allí empecé a destacar. Corría más rápido que todos, saltaba más alto, entrenaba hasta que se hacía de noche. Algunos entrenadores decían que era demasiado ambicioso, pero yo no lo veía así. No quería ser mejor que los demás por ego, quería serlo porque sabía que esa era la única manera de salir adelante. Recuerdo una tarde en la que llegué a casa después de un partido. Mi padre estaba cansado, sentado con un cigarro, mirando el suelo. Me acerqué y le dije, papá, yo voy a ser el mejor jugador del mundo. Él me sonrió, pero no dijo nada. Solo me revolvió el cabello, como si no quisiera romperme la ilusión. Pero en sus ojos había algo que entendí años después, una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque creía en mí. Tristeza porque sabía lo difícil que sería. Y tenía razón. En Madeira no había grandes oportunidades. Si quería crecer, tenía que dejarlo todo atrás. Lisboa fue el comienzo de mi nueva vida. Tenía solo 11 años cuando dejé Madeira, y aunque intentaba ser fuerte, el primer día que llegué al continente supe que el camino no sería fácil. La capital era enorme, ruidosa, rápida. Yo venía de una isla tranquila, con olor a mar y calles estrechas, de repente me encontré en una ciudad que parecía no dormir nunca. El Sporting de Portugal me había dado la oportunidad que tanto soñé, pero a cambio me pedía algo enorme, crecer de golpe. Vivía en una residencia con otros chicos que, como yo, querían ser futbolistas. Muchos eran mayores, algunos se burlaban de mí por mi acento madeirense o por mi forma de hablar. Las noches eran las peores. Me acostaba en silencio y escuchaba el murmullo de los demás riendo o hablando con sus familias por teléfono. Yo, en cambio, lloraba escondido, sin hacer ruido. Extrañaba a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, y a ese mar que siempre me había acompañado. Pero cada lágrima se transformaba en fuerza. Me repetía una y otra vez, viniste aquí por un motivo. No puedes rendirte. Mi rutina era implacable. Me despertaba antes que todos, hacía ejercicios extra, y después del entrenamiento oficial me quedaba practicando tiros libres, sprints, cabezazos. Algunos entrenadores me decían que descansara, pero yo no podía. Sentía que si no lo daba todo, me quedaría atrás. No tenía el lujo de fallar. El sacrificio empezó a notarse. Ganaba velocidad, fuerza y precisión. Mis piernas se endurecieron, mi cuerpo cambió. A veces me dolía todo,
Pero el dolor era parte del trato. Me hice amigo de la disciplina. La traté como si fuera un don, no un castigo. Mientras otros dormían, yo corría. Mientras otros se distraían, yo soñaba despierto con un estadio lleno gritando mi nombre. A los 15 años, los entrenadores ya sabían que había algo distinto en mí. No solo por el talento, sino por la mentalidad. Un día, durante un partido con las inferiores, jugué como si fuera la final de un mundial. No podía evitarlo. Para mí, cada partido era una final. Cada gol, una promesa cumplida. Pero la vida también me puso pruebas fuera del campo. A los 20, perdería a mi padre, víctima del alcoholismo. Pero incluso antes, en mis años de adolescencia, ya había empezado a ver su deterioro. A veces me llamaba desde Madeira y su voz sonaba cansada. Yo trataba de ser fuerte, de concentrarme en el fútbol, pero por dentro sentía miedo. Quería que estuviera orgulloso de mí, que pudiera verme triunfar. En el Sporting debuté con el primer equipo siendo un adolescente. Aquel día, al ponerme la camiseta verde y blanca, sentí que todas las horas de sacrificio habían valido la pena. Corrí, driblé, jugué con el corazón. Era mi momento, y no pensaba dejarlo pasar. Y entonces, llegó el partido que lo cambió todo. Era un amistoso contra el Manchester United. Recuerdo que esa tarde me sentía ligero, como si flotara. Todo lo que intentaba salía bien, los regates, las fintas, los centros. Los defensas del United no podían detenerme. Cuando terminó el partido, me senté en el vestuario sin imaginar que ese juego iba a cambiar mi destino. Horas después, me dijeron que el entrenador del United, Alex Ferguson, había quedado impresionado conmigo. Soy Cristiano Ronaldo. Siempre tuve una idea fija en la cabeza: los límites no existen. Desde pequeño escuché demasiadas veces lo que no podía hacer. Que era demasiado flaco, que venía de una isla pequeña, que no tenía la técnica de los grandes talentos. Pero cada palabra de duda fue para mí un combustible. No me enojaba, me impulsaba. En el Manchester United aprendí lo que significa competir en serio. Cada entrenamiento era una batalla. A veces llegaba antes que todos y me iba cuando el estadio ya estaba vacío. Ferguson me decía: Cristiano, tienes que descansar. Pero yo no podía. No sabía hacerlo. Para mí, mejorar no era una opción, era una necesidad. Me obsesioné con cada detalle: mi dieta, mi descanso, mi cuerpo, mi mente. Mientras otros salían a celebrar, yo revisaba mis jugadas. Mientras otros dormían, yo analizaba cómo podía saltar más alto, correr más rápido, resistir más. No lo hacía para presumir, lo hacía porque sentía que el éxito debía ganarse, no heredarse. Mucha gente veía mi confianza como arrogancia. Pero no lo era. Era fe. Fe en el trabajo, fe en la constancia, fe en que los sueños se cumplen cuando das todo de ti, incluso cuando nadie te ve. Recuerdo mis primeros años en Inglaterra. Era joven, ambicioso, y a veces quería hacerlo todo solo. Ferguson me enseñó a controlar ese fuego, a usarlo con inteligencia. Y cuando ganamos mi primera Champions League en 2008, sentí que todo empezaba a tener sentido. Esa noche, bajo la lluvia de Moscú, mirando el trofeo más grande del fútbol europeo, recordé a mi padre, a mi madre, a la isla, y entendí que la distancia entre la pobreza y la gloria no se mide en kilómetros, sino en sacrificio. Después llegó el Real Madrid. Y con él, un nuevo desafío. Cuando entré por primera vez al Estadio Santiago Bernabéu y vi a miles de personas coreando mi nombre, sentí una mezcla de orgullo y responsabilidad. Sabía que el reto era inmenso: llegar al club más grande del mundo y mantenerme allí.
En Madrid todo se multiplica, la presión, las expectativas, los aplausos, las críticas. Pero era el lugar donde debía estar. Quería dejar huella, quería marcar una era. Y lo hice. Año tras año, gol tras gol, trofeo tras trofeo, mi nombre quedó grabado en la historia del Real Madrid. Pero detrás de cada noche de gloria había días de silencio, de esfuerzo invisible. Los entrenamientos en soledad, el sudor en la frente, las lágrimas contenidas, las veces que el cuerpo pedía descanso y la mente decía una vez más. Mi rivalidad con Messi marcó una época. Muchos la veían como una guerra, pero para mí fue un espejo. Él me hacía mejor, y yo lo hacía mejor a él. Nos empujábamos sin hablarnos, nos medíamos sin enfrentarnos directamente. Dos caminos distintos, dos estilos distintos, pero un mismo objetivo, la perfección. A veces, cuando entro a un estadio y escucho a miles de personas gritar mi nombre, siento una mezcla de gratitud y asombro. Me cuesta creer que aquel niño de Madeira, que jugaba descalzo en las calles empinadas de Funchal, haya llegado tan lejos. Pero sé que nada de esto fue suerte. Fue trabajo, fue sacrificio, fue una vida entera dedicada a un sueño. Mi paso por el Real Madrid marcó una era. Fueron años inolvidables, llenos de goles, títulos y noches mágicas. En ese club encontré el escenario perfecto para mi ambición. Cada vez que marcaba un gol y escuchaba al Bernabéu rugir, sentía una conexión especial con la gente. Era como si ellos también entendieran el esfuerzo detrás de cada celebración, detrás de cada grito del Sidiou. En Madrid lo gané todo, Champions, ligas, balones de oro, récords que nunca imaginé alcanzar. Pero lo que más me marcó fue la mentalidad que se formó en mí. Entendí que ser grande no es llegar a la cima, sino mantenerse allí cuando todos quieren verte caer. Luego vino la Juventus, un nuevo desafío, una nueva historia que escribir. Muchos me dijeron que ya no tenía nada que demostrar, que podía retirarme en paz. Pero yo no sé vivir sin desafíos. Llegar a Italia fue como empezar otra vez, aprender, adaptarme, probar que la edad no puede frenar la pasión. Y lo logré. Cada entrenamiento, cada partido, era una conversación conmigo mismo. Todavía puedes, Cristiano. Aún no terminó. Después regresé al Manchester United, el lugar donde todo empezó. Volver a vestir esa camiseta fue como cerrar un círculo. Caminé por esos pasillos, saludé a la gente que me vio crecer, y sentí algo especial. La historia me había traído de vuelta, no para revivir el pasado, sino para honrarlo. Con Portugal, mi país, viví algunos de los momentos más emocionantes de mi carrera. Ganar la Eurocopa en 2016 fue como ver cumplido un sueño colectivo. Había llorado muchas veces con la selección, había sentido el peso de todo un país sobre mis hombros. Pero aquella noche, mientras levantábamos el trofeo, lloré diferente, de orgullo, de alivio, de felicidad compartida. Representar a Portugal siempre fue más que un honor. Era devolverle algo a la tierra que me vio nacer. Era demostrar que un chico de una isla pequeña podía inspirar a millones. Cuando escucho el himno, cierro los ojos y siento a Madeira dentro de mí, a mi madre, a mi padre, a todos los que me dieron fuerza. El tiempo pasa, y con él cambian muchas cosas. El cuerpo ya no responde igual, las piernas pesan un poco más, y los partidos dejan marcas que antes no se notaban. Pero dentro de mí, la llama sigue encendida. Todavía siento el mismo hambre, el mismo deseo de mejorar, la misma alegría cuando la pelota cruza la línea del gol. Muchos me llaman una leyenda, un símbolo, un ejemplo. Yo solo me veo como alguien que nunca se rindió. Hoy, cuando miro mi vida con calma, siento que he vivido mucho más de lo que alguna vez imaginé. Desde aquel niño en Madeira que soñaba con ser futbolista,
hasta el hombre que recorrió el mundo con una pelota a sus pies. Todo ha pasado tan rápido que, a veces, cuesta entender cómo llegué hasta aquí. He ganado títulos, he roto récords, he escuchado a millones de personas gritar mi nombre, pero nada de eso vale tanto como saber que mi historia inspiró a otros a no rendirse. Porque el verdadero triunfo no está en la copa que levantas, sino en las veces que te levantaste cuando todo parecía perdido. Aprendí que la grandeza no es una meta, es una forma de vivir. Ser grande no es ganar siempre, sino enfrentarte a la derrota sin perder la fe. No es ser admirado por todos, sino ser fiel a uno mismo cuando nadie te comprende. Durante muchos años me definieron por mis goles, por mis músculos, por mi mentalidad. Pero detrás de eso hay algo más simple, un hombre que ama lo que hace. Un ser humano que también se cansa, que también llora, que también siente miedo. A veces, cuando la noche es larga y el ruido del mundo se apaga, pienso en mi padre y en cómo me gustaría que hubiera visto todo esto. Sé que estaría orgulloso. Hoy tengo mis propios hijos, y ellos son mi nueva motivación. Quiero que aprendan lo mismo que la vida me enseñó, que nada llega sin esfuerzo, que los sueños cuestan caro, pero que vale la pena pagarlos. Cuando los veo correr detrás de una pelota, siento que el ciclo continúa. Que lo que comenzó en una calle de Madeira sigue vivo en ellos. El fútbol me dio todo, pero también me quitó cosas. Me quitó tiempo con mi familia, momentos con mis seres queridos, noches de descanso. Sin embargo, no cambiaría nada. Porque cada sacrificio me llevó hasta aquí, y cada paso me acercó a ser quien soy. He jugado en los estadios más grandes del mundo, he sentido la presión, la gloria, la crítica, la emoción. Y aunque sé que el final de mi carrera está más cerca que lejos, no tengo miedo. No temo al retiro, ni al silencio después del ruido. Porque dentro de mí sé que, incluso cuando ya no juegue, el fútbol seguirá conmigo. Está en mi sangre, en mi respiración, en cada recuerdo. A veces me preguntan si me considero el mejor de todos los tiempos. Yo sonrío. Porque en realidad, eso no importa. Lo que importa es haberlo intentado cada día. Haberme levantado antes del amanecer para entrenar.